Apreciados hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un placer expresarles nuestro cordial saludo en la continuación de la doctrina del santuario. Estamos estudiando toda esta serie del santuario bajo el título Vislumbres del Evangelio en la doctrina del santuario. Y hoy vamos a estudiar la parte 4, la lección número 4 en la continuidad de este estudio. Y para hoy vamos a titular el estudio Vislumbres del Evangelio en el sacerdocio levítico. Vislumbres del Evangelio en el sacerdocio levítico. Los sacerdotes y levitas, según el análisis de la Biblia, eran los guardianes del santuario. O sea, eran los administradores en el santuario. Eran los que cuidaban del santuario. Y presentaban pues las ceremonias y los ritos que simbolizaban a Cristo Jesús. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 28 y el versículo 1 dice así un texto bíblico para empezar: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, por disposición divina, por orden divina, Moisés entonces llamó a estos personajes que Dios le indicó a Moisés para que fueran los sacerdotes. O sea, los sacerdotes deberían ser descendientes de Aarón. Aarón el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes. Según el libro de Números capítulo 3 versículo 38, dice: los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. O sea, estos sacerdotes fueron ordenados por el mismo Dios. Ningún levita podría pues ejercer el sacerdocio. Los levitas, por supuesto que toda la tribu de Leví eran los que administraban el santuario, pero los guardianes, los sacerdotes, los que administraban dentro del santuario, eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Ningún levita podría entrar al santuario. Y justamente las viviendas, el campamento de Moisés y Aarón eran allí al frente, a la entrada del santuario, cerca de la puerta del atrio. Y si alguna persona que no estaba autorizada, pues se atrevía a meterse al santuario, dice el extraño que se acercare, ciertamente morirá. Eso indica que el sacerdocio no fue un simple cargo, no fue un simple puesto, era un cargo muy sagrado, porque los sacerdotes y el sumo sacerdote con su vestimenta y todo lo demás simbolizaban al sacerdocio de Cristo. Ya por eso estamos estudiando Vislumbres del Evangelio en el sacerdocio levítico. A estos hombres se les llamó sacerdotes y levitas, y solo podían ser descendientes de la tribu de Leví. Un sacerdote no solo era de la tribu de Leví, sino que además era descendiente de Aarón, primer sumo sacerdote de Israel. Como tal, Aarón tenía a su cargo todos los sacerdotes y levitas. O sea, él era el jefe de todo el ministerio sacerdotal. Por supuesto, Moisés, el libertador principal, él era el profeta. Con él se comunicaba Dios directamente y él transmitía los mensajes pues al pueblo y también a todos los sacerdotes.
Los sacerdotes realizaban sacrificios diarios, daban mantenimiento al tabernáculo, instruían al pueblo en cuanto a cómo seguir y servir a Dios. O sea, los sacerdotes, además de su cargo, eran los maestros, los que instruían al pueblo cómo seguir el evangelio, cómo seguir el camino de la salvación. Eran los representantes del pueblo. Ante Dios como tales, se requería que vivieran una vida congruente a su cargo. De lo contrario, también morían. O sea, no era fácil tener el cargo de sacerdote o de sumo sacerdote. El sacerdote tendría que vivir de acuerdo pues a su profesión. Tendría que ser congruente al cargo. De igual modo, el sacerdocio también es un símbolo del pastorado, del obrero bíblico, la persona responsable de poder ministrar la palabra y de poder enseñar al pueblo. También los sacerdotes eran un símbolo, pues, del pastorado en este tiempo. O sea, si un pastor, un obrero bíblico, su vida no va en concordancia con lo que enseña, con lo que lee, con lo que estudia, también ese pastor, ese misionero, puede morir, no físicamente, espiritualmente es un hombre muerto. De igual modo pasaba con los sacerdotes y con el sumo sacerdote que administraban en el santuario. Todos los levitas eran personas consagradas. Bueno, si analizamos la Biblia, vemos que todos los días ellos vivían en la presencia de la gloria de Dios. Allí vemos que la gloria de Dios se manifestaba allí sobre el santuario. De día era una columna de fuego, de nube, y de noche era una columna de fuego. Quiere decir que a todo momento del transcurso de la vida, ellos veían la gloria de Dios delante de sus ojos. Eso mismo les infundía aliento para poder vivir una vida consagrada, una vida apartada de pecado. Y sabemos por la historia de la Biblia, que los sacerdotes que no se comportaron, su vida no fue congruente a su cargo, murieron. De igual modo, nosotros ahora, los servidores en el ministerio, pues del evangelio de nuestro Dios, tenemos que vivir una vida consagrada, porque así enseña la doctrina del santuario. La doctrina del santuario también nos ayuda a nosotros, los que profesamos ser maestros en la iglesia del Señor, a vivir una vida apartada de toda contaminación de pecado. O sea, quiere decir que un sacerdote moderno, un pastor, un obrero bíblico, un anciano de iglesia, tenemos que tener la seguridad de la salvación. Y no solamente la seguridad de la salvación, sino tenemos que vivir una vida de renuncia, una vida de santidad, una vida de consagración constantemente. Por eso es importante que todo maestro de la Biblia pueda darle un vistazo a toda la doctrina del santuario. Por supuesto que es la doctrina fundamental de la iglesia verdadera del Señor, porque allí está también cómo nosotros debemos comportarnos y cómo debe ser la vida que nosotros debemos vivir en esta tierra. O sea, quiere decir que nosotros debemos vivir ya la vida del cielo. Ahora, el propósito del sacerdocio era mostrar la obra de Cristo en esta tierra. O sea, esa obra que Él desarrollaría en esta tierra, y también su obra que Él tendría que desarrollar en el futuro de los sacerdotes levitas en el santuario del cielo. Y la inspiración confirma lo que estoy diciendo. Todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo a favor de la raza humana. O sea, quiere decir que los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos los levitas que servían en relación al santuario, los que desarmaban y armaban, los que conducían las piezas del santuario cuando ellos se trasladaban de un lugar a otro, todos ellos eran educados
de una manera simbólica, mediante también las manifestaciones divinas que estaba allí, la gloria de Dios de día y de noche, eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo. Quiere decir que ellos veían a Cristo en cada detalle de su ministerio dentro del santuario y en todo lo que estaba construido allí. Eran educados acerca de la intervención de Cristo. Por ejemplo, cuando cada mañana ellos presentaban el cordero a favor del pueblo, ellos veían a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Ellos veían a la vida de Cristo, porque el cordero que ellos presentaban mañana y tarde pasaba por un examen riguroso. Los sacerdotes eran analistas. Ellos analizaban a la ofrenda, al sacrificio, veían al cordero, lo revisaban. ¿Por qué? Porque debería ser sin defecto, de acuerdo a la orden divina. Y ellos sabían que ese cordero simbolizaba a Cristo, el cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, cuando las personas pierden de vista la doctrina del santuario, lo pueden presentar a Cristo como un cordero manchado, un cordero defectuoso. Pero el Cordero de Dios, Cristo Jesús, no tuvo defecto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo también el profeta Juan el Bautista, porque él sabía en los ritos del santuario cuál era la calidad del Cordero que se presentaba allí constantemente en el altar del holocausto. O sea, los sacerdotes constantemente eran educados mediante la administración, mediante el funcionamiento del santuario y todos sus ritos, sus ceremonias, veían a Cristo y lo presentaban así al pueblo. O sea, eran los sacerdotes quienes le decían al pecador: mira, este es el cordero, este es el animal, la ofrenda que va a morir por causa de tu pecado. Pero tienes que saber, así como este animalito va a agonizar el momento que le cortas el cuello, así va a agonizar el Hijo de Dios un día a favor de la raza humana, a favor de tu pecado. Él va a morir para pagar la culpa de tu pecado. Y así instruían al pueblo. Las ofrendas de sacrificios habían de ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo. Cuando habla de una lección objetiva, quiere decir que ellos, tanto en el sacrificio del toro hasta el sacrificio de la tórtola, la avecilla más pequeñita que existe, ellos, esa avecita que se presentaba derramando su sangre a favor del pecador de una manera ritual, ellos señalaban que así moriría Cristo en la cruz del Calvario. ¡Qué grandeza! Entonces, el propósito del sacerdocio era mostrar la obra de Cristo aquí en esta tierra. Y todos lo veían así. Además, el sacerdocio levítico era un símbolo del sacerdocio de Cristo, de la obra de Cristo, de esa obra que Él está desarrollando en el cielo a favor de los pecadores. También señalaban así, era un símbolo. Según la carta a los Hebreos capítulo 9 y el versículo 11 y 12, es de una manera categórica como presenta aquí: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Él desarrolló su obra, consumó su obra, el Señor Jesús en esta tierra, ascendió al cielo y se fue al lugar santísimo, según vemos aquí.
En el cielo hay dos departamentos. En el cielo los dos departamentos se llama Santísimo. En el cielo no hay un lugar menos santo y un lugar más santo. En el cielo todo es santísimo. Cuando Él ascendió al cielo, Él fue a hacer la obra del sacerdote en el lugar santísimo, primer departamento. Y a su debido momento Él pasó al lugar santísimo, segundo departamento. De ese modo enseña la palabra, porque el sacerdocio levítico era un símbolo del sacerdocio de Cristo y también del sumo sacerdocio de Cristo. Además hay algo aquí. Carta a los Hebreos 8:1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ahora ya en el cielo, porque el sacerdocio levítico ya feneció, terminó, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso dice que el santuario del cielo no es hecho de mano de hombres. Ese santuario es hecho por la mano divina. Y allí Cristo es sacerdote y ahora es sumo sacerdote. Entonces, en el santuario terrenal estaba diseñado toda la obra de Cristo. Él aquí en la tierra hizo la obra pues del cordero que moría todos los días en el atrio. Ese cordero sin mancha y sin defecto, sin contaminación, fue Cristo. Por eso Él también no tuvo contaminación de pecado. Su naturaleza era una naturaleza perfecta, una naturaleza sin pecado. Él no tuvo naturaleza depravada. Él era el cordero sin mancha y sin contaminación. Y Él fue la ofrenda. Él murió en la cruz del Calvario, así como 4000 años de historia murieron los animalitos, fueron sacrificados en el altar, y Él como cordero sin mancha y sin defecto fue sacrificado en la cruz del Calvario. Pero ahora, cuando concluyó su obra en esta tierra, Él ascendió al cielo y Él hizo la obra del sacerdote, que era el mediador entre el pueblo y Dios, el que presentaba día a día ofrenda y sacrificio. Pero a su debido momento, proféticamente empezó su obra de sumo sacerdote. Y ahora, gracias a Dios, estamos en la fase final de la obra de Cristo en el cielo. Él ya muchos años está haciendo la labor del sumo sacerdote. Por supuesto que el sumo sacerdote terrenal solamente demoraba su obra un día, una vez al año, pero la obra de Cristo como sumo sacerdote dura varios años. ¿Por qué? Porque la obra del sumo sacerdote terrenal era una obra de juicio. Y ahora la obra del sumo sacerdote en el cielo es una obra de juicio investigador. Él tiene que evaluar a todas sus criaturas. Cuando haya terminado con todos, terminó su obra sumo sacerdotal. Y así como el sumo sacerdote terrenal venía a la puerta del atrio y confesaba pues los pecados sobre la cabeza del macho cabrío que por suerte cayó para Azazel, para Satanás, quiere decir, confesaba todos los pecados del pueblo y lo enviaba al desierto. De igual modo, cuando Cristo termine su obra sumo sacerdotal, Él vendrá al atrio y todos los pecados del pueblo de Dios lo pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, que es Satanás. Y Él irá 1000 años al desierto. Y así como ese macho cabrío que se enviaba al desierto moría, de igual modo Satanás, culpable de todos los pecados del pueblo de Dios, al final de todo morirá, pero morirá con fuego y azufre. Entonces ahora Cristo en el cielo es nuestro sumo sacerdote.
Aarón, el sumo sacerdote, y el primer sumo sacerdote que fue nombrado por Dios mediante Moisés, Aarón representa a Cristo como sumo sacerdote, mientras que los hijos simbolizaban al ministerio de Cristo y al ministerio también de su iglesia, porque dice que cada creyente redimido también asume esta responsabilidad de ser contado como un sacerdote. Dado que ningún hombre en esta tierra podía representar o tipificar a Cristo en todas las áreas, era necesario utilizar no solo al sacerdote, sino también sus vestimentas y su función que ellos desempeñaban para simbolizar al que habría de venir, o sea, a Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros estudiamos al sacerdocio levítico, con toda la postura, la vida que ellos desarrollaban, su ministerio y también la vestimenta y todos los matices simbólicos que tenía la vestimenta, también nosotros tenemos que ver a Cristo. Ahora yo quiero con ustedes hacer un paralelo, una comparación del sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. A ver qué similitudes hay, ¿no? El sacerdocio levítico, el símbolo, el tipo. Ya hay el sacerdocio de Cristo. En verdad es interesante que nosotros prestemos oído a esto. El sacerdocio levítico fue un sacerdocio imperfecto, porque ellos tenían naturaleza depravada. Ellos día a día necesitaban justificación y día a día necesitaban regeneración. Un sacerdocio imperfecto. Pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto. Allí no hay mancha, no hay contaminación, allí no hay imperfección. Por eso la carta a los Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores, dice, hecho más sublime que los cielos. Si usted presenta al sacerdocio de Cristo un sacerdocio imperfecto, pues no concuerda con lo que dice la palabra. Ya, 2. Los sacerdotes levitas eran hombres falibles, pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio infalible, porque Él nunca pecó, fue perfecto en todo sentido de la palabra y de su vida. Fue perfecto. Los sacerdotes levitas eran varios sacerdotes, pero el sacerdocio de Cristo, Él es un solo sacerdote y ahora es sumo sacerdote. En cuarto lugar, las ofrendas que presentaban los sacerdotes levitas aquí en esta tierra donde estaba el santuario, donde estaba el atrio, las ofrendas eran pues continuas todos los días, tarde y mañana, y durante el resto del día venían pues los pecadores, los que habían cometido algún pecado, trayendo sus ofrendas. El más rico traía un buey, el que tenía menos economía traía un macho cabrío, el que tenía menos economía un cordero, el que tenía menos traía 2 palominos, y el que ya no tenía casi nada, una tórtola. Y el sacerdote estaba allí para mostrarle el evangelio. Y allí venía pues el pecador, el sacerdote le educaba cuál era el procedimiento que el Señor le había ordenado, le hacía poner sus manos sobre la cabeza del animal, de la ofrenda, y luego le confesaba sus pecados, y luego el mismo pecador lo degollaba.
y el sacerdote lo ponía sobre el altar. Y cuando el pecador veía al animalito, a su ofrenda en las contorsiones de su agonía, veía a Cristo por la fe. Seguramente allí había algunas emociones, seguramente algunos arranques de emociones, algunos seguramente lloraban, se entristecían, pero se iban con la decisión de no pecar más. Y así sucedía. Entonces, las ofrendas de los sacerdotes terrenales del sacerdocio levítico fueron continuas hasta el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero el sacerdocio de Cristo, Él presentó una sola ofrenda, Él mismo, para siempre. Esto está escrito, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, y el versículo 27 de este bonito libro, dice así, miren la palabra de Dios. Carta a los Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces el sacerdocio de Cristo es una sola ofrenda. Él mismo se ofreció. ¿Cuántas veces? Una sola vez para siempre. Además, los sacerdotes levitas murieron y no resucitaron. Ellos están muertos, esperando la resurrección gloriosa a la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Cristo, como sacerdote, Cristo murió y resucitó y vive para siempre. Él vive para siempre. El versículo 17 de este mismo capítulo dice: pues da testimonio de Él, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Él es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía. En ese sentido se entiende. Los levitas ministraban en el antiguo pacto, según Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces ministraban en el antiguo pacto. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él es ministro de un nuevo pacto, pero no un pacto que fenecerá, sino un pacto perpetuo, según la palabra de Dios. Los levitas no tenían poder en sí mismos, según Hebreos 7:28. Dice así la palabra: porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, los sacerdotes levitas no tenían poder en sí mismos, pero el sacerdocio de Cristo, Cristo tiene todo el poder y la autoridad en sí mismo, según leímos el versículo 28. Además, los sacerdotes levitas eran sensibles a las necesidades del pueblo. Sensibles. No eran sensibles a las necesidades del pueblo, los levitas. Pero Cristo se compadece de todas nuestras debilidades y flaquezas. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, los levitas no eran sensibles, pero Cristo se compadece de todas nuestras debilidades y flaquezas. Él fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza. Los sacerdotes levitas fue un sacerdocio temporario,
según Hebreos 9:23. Dice así la palabra: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces fue un sacerdocio temporario los levitas. El sacerdocio de Cristo, Jesús tiene un sacerdocio eterno, según Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Jesús tiene un sacerdocio eterno. El sacerdocio levítico, sacrificaban ellos animalitos, presentaban ofrendas, según Hebreos, o diríamos según Éxodo 29:38, dice: ofrecerás un cordero en la mañana y otro en la tarde, un cordero de un año, a favor del pueblo. Pero el sacerdocio de Cristo se ofreció a sí mismo. Él no necesitó un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Él no necesitó un macho cabrío y 2 machos cabríos cada fin de año en el día de la expiación. Él se ofreció a sí mismo. Además, también el sacerdocio levita, estamos viendo el sacerdocio levítico en comparación con el sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, el sacerdocio levítico, los levitas ministraban solo al pueblo de Israel. Ellos no ministraban a los amorreos, a los fereceos, solo al pueblo de Israel. Cristo, como sacerdote, ministra a todo el mundo. Él es el sacerdote para todo el mundo, para todo creyente de cualquier parte de la tierra. Los sacerdotes levitas no pudieron quitar el pecado. Según la carta a los Hebreos, capítulo 10 y el versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. ¿Ve? Entonces los sacerdotes levitas no pudieron quitar pecados. Pero el sacerdocio de Cristo quita el pecado del mundo. Por eso, según Juan 1:29, el profeta lo señaló y dijo: he allí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los levitas eran solo sacerdotes, pero en cambio Cristo es sacerdote, profeta y rey. Según Hebreos 7:17, dice que él fue nombrado sacerdote por Dios mismo según el orden de Melquisedec. ¿Ve? Él es sacerdote, pero también es profeta. Si nosotros analizamos Mateo 23, Mateo 24 y muchos textos más, él también profetizó, porque él es el padre de todos los profetas. Él es el autor de la profecía. Entonces él es profeta, pero también es rey, según Apocalipsis capítulo 19:16. Dice que él es rey de reyes y señor de señores. Bien, entonces los levitas, el ministerio levita era un ministerio temporal y cambiante, según carta a los Hebreos capítulo 8 y el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, los levitas eran temporarios, cambiantes, pero el ministerio sacerdotal de Cristo es para siempre. Según Hebreos 7:27, dice así: y no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El ministerio de Cristo entonces es para siempre.
Además, los levitas eran una figura de lo que había de venir. Según Hebreos 8:5 dice así la palabra: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ellos eran entonces una figura de lo que había de venir, según Hebreos 8:5. Pero el sacerdocio de Cristo es una realidad evidente. Él es sacerdote y sumo sacerdote en el santuario del cielo. El sacerdocio levita entraban con sangre del sacrificio de los animales al santuario, según Hebreos 9:25, dice así: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entraban con sangre ajena, sangre del sacrificio, al santuario. Cristo entró al cielo a través de su propia sangre. Ve, entonces estamos viendo la diferencia del sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio levita era pasado de padre a hijos. Eran sustituidos entonces. Los padres, cuando se envejecían, los hijos les sustituían. Pero Cristo no entregará su sacerdocio a nadie. Según Hebreos 7:17, dice que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También el sacerdocio levita era limitado. Tenían límites. Pero el sacerdocio de Cristo es ilimitado. Según Hebreos 7:17, Él es sacerdote para siempre, no tiene límites. El sacerdocio levita, sus vestimentas eran externas. Esto se gastaba, se podría caer por pedazos. Eran externas, simplemente. Pero la vestimenta de Cristo es completamente interna. Tiene que ver su carácter como sacerdote. Además, también los levitas fueron ungidos por Moisés. Según Éxodo 30:30, dice que Moisés los llamó allí al tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, y delante de todo el pueblo los ungió con aceite de oliva. Pero Cristo fue ungido por el Padre con el poder del Espíritu Santo, según Mateo capítulo 3 y el versículo 16 y el versículo 17, texto bíblico muy interesante acerca del ungimiento del Hijo de Dios. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, hemos visto aquí una pequeña comparación acerca del sacerdocio levita y el sacerdocio de Cristo. Y es fundamental que nosotros podamos hacer esta comparación y ver que esto simplemente fue un símbolo de lo verdadero. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio verdadero, el sacerdocio perfecto. Y por medio de esa administración, nosotros somos salvos cada día. El pueblo escogido, el pueblo de Israel, estaba compuesto por 12 tribus. La tribu de Leví tuvo la responsabilidad del ministerio evangélico del santuario. Según el libro de Números, capítulo 1, el versículo 50 y el versículo 51 dice: sino que pondrás a los levitas al servicio de la tienda de reunión, sobre todos sus utensilios y pertenencias. Ellos llevarán el santuario y todos sus utensilios, servirán en él y asentarán sus tiendas alrededor del santuario. O sea, allí la tribu de Leví
estaban justamente alrededor del santuario, y después el resto de las 11 tribus estaban ubicados, pero los que estaban muy cerca alrededor del santuario era la tribu de Leví. Cuando tengan que trasladarlo, porque el pueblo comenzó su peregrinación al cruzar el Mar Rojo, y comenzaron por el desierto, y ellos transitaron 40 años en el desierto hasta que llegaron a los límites de la tierra prometida. Y durante esos 40 años de peregrinación, cuando trasladaban el tabernáculo de un lugar a otro, entonces la tribu de Leví eran los únicos encargados de poder tocar pues todas las cosas del santuario. Si alguien de otra tribu se atrevía simplemente a poner la mano, moría. O sea, la responsabilidad que ellos llevaban y tenían era una responsabilidad muy sagrada. Y si alguien se desviaba del camino, esa persona moría físicamente. Si nosotros nos desviamos del camino ahora, morimos espiritualmente. Por lo tanto, dice, cuando tengan que trasladarlo, los levitas lo desarmarán, o sea, el tabernáculo y el atrio. Y cuando tengan que detenerse, los levitas lo armarán de nuevo. El extraño que se acerque ciertamente morirá. Así que el resto eran simplemente expectantes, pero ellos no podían ni siquiera ayudar en parar una columna o una barra. Eran solamente los levitas. Por eso cuando alguien se mete, por ejemplo, a cumplir las atribuciones, las responsabilidades de un pastor, vea usted en qué peligro se mete. Entonces el Señor también tiene su sacerdocio distinto, por supuesto, ahora en la tierra. Solo ellos, los levitas, tenían el sagrado deber de armarlo, darle mantenimiento y desarmarlo en el momento apropiado, como ya hemos leído. Ahora la pregunta es, ¿y quiénes son esa gente privilegiada? ¿Qué de bueno tenían los levitas, a los cuales el Señor los eligió, los escogió, para que solo ellos se desempeñaran en esta labor sagrada? ¿Que eran distintos a los demás? ¿En qué sentido? Escuchad aquí. Todos los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Este trabajo lo ejercía el sumo sacerdote con sus hijos. La familia que tuvo el privilegio de iniciar esta adoración fue la familia de Aarón, como sumo sacerdote con sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fueron los primeros a los cuales el Señor les dio este privilegio. Ahora la pregunta es, ¿por qué los levitas recibieron el sacerdocio? Porque si analizamos la Biblia, en la Biblia comenta que los que fueron consagrados para el servicio, antes que la tribu de Leví, fueron todos los patriarcas. Cada patriarca era pues el jefe de familia, era el encargado, era como el sacerdote. Y luego el Señor le dio esta responsabilidad a los primogénitos de todas las tribus. Y esto está escrito en Éxodo 13:12, dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. O sea, todo primogénito de las casas eran los encargados de poder ministrar la palabra, de poder educar a su familia con la palabra del evangelio de la salvación. Pero fueron sustituidos por los levitas para servir en el tabernáculo, en el ministerio del tabernáculo. Fueron sustituidos los primogénitos por la tribu de Leví. Según Números 3:12 y 13 dice: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel,
A ver, primero leímos Éxodo 13:12 y ahora leemos Números 3:12. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Entonces, he aquí yo he tomado a los levitas de los hijos de Israel en lugar de los primogénitos. Ahora, ¿y cuál fue la causa? ¿Por qué fueron sustituidos los primogénitos por los levitas? Fue porque los levitas voluntariamente se decidieron a este servicio, al servicio de Jehová, al servicio de Dios, al servicio del ministerio en el santuario. Esto fue en una ocasión. Sucedió un episodio, sucedió algo, una desgracia en el pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo las instrucciones divinas, cómo conducir al pueblo, el pueblo al ver la tardanza de la llegada de Moisés a los campamentos, entonces ellos pensaron volverse a Egipto y les invadió la vida pecaminosa, perdieron de vista la gloria de Dios que estaba en el monte Sinaí y por lo tanto se dedicaron a adorar un becerro de oro, a danzar y a idolatrar alrededor de ese ídolo. Y cuando Moisés descendió del monte, el pueblo estaba pues allí sumido en una tremenda idolatría. Y fue necesario sustituir. Fue allí cuando Moisés, en esa ocasión, pues que estaban adorando a ese animal, a un becerro de oro, Moisés hizo un llamado a todo el pueblo, públicamente, allí delante de todos, a decidirse por Jehová. Y los primeros que hicieron caso al llamado divino fueron toda la tribu de Leví. Ellos se juntaron con Moisés. Claro, también muchos del resto del pueblo, pero todos los rebeldes que siguieron con su rebeldía, la tierra los tragó y ese mismo día murieron. Desde ese día, los levitas, pues el Señor les dio el privilegio de ser los sacerdotes, de administrar el servicio en el santuario. Éxodo 32:26 en adelante dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo, dijo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Los rebeldes, los que no se juntaron con Moisés. Pero los primeros que acudieron al llamado, hicieron caso al llamado divino, fueron la tribu de Leví. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová en reemplazo de los primogénitos, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y fue así entonces. Desde ese día, la tribu de Leví fueron los encargados de llevar el ministerio sagrado. En tiempos anteriores, como habíamos dicho, aquí hay algo importante: cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haber adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. No obstante, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón.
Y ellos eran los sacerdotes, todos sus descendientes. Ahora, el ministerio sacerdotal consistía en dos áreas. El ministerio sacerdotal levita consistía en dos áreas. Consistía primero en el servicio diario y el servicio anual. Veamos el servicio diario. Éxodo 29:38 dice así: esto es lo que ofreceréis sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos a la mañana, por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de 1 año sin defecto, dice la inspiración, según Éxodo 12:5, sin defecto, con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. O sea, ese cordero que moría en la mañana, era sacrificado en la mañana y a la caída de la tarde, entonces tenía como objetivo mostrar la consagración de toda la nación de Israel a Jehová y también la dependencia de Jehová. Así demostraban que ellos no dependían de su propia justicia, sino dependían de la justicia perfecta de Cristo. Eso quiero decir, queridos hermanos, queridos amigos, que también los israelitas eran cristianos. ¿Por qué? Porque en las ofrendas de la tarde y la mañana, ellos por la fe creían y veían a Cristo como nuestro Salvador personal. Ellos eran cristianos también. El servicio anual. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. El sumo sacerdote una vez al año, el servicio anual. Y la Biblia en Levítico 26, 16, 20 dice así: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, ese macho cabrío que por suerte había caído para Azazel, o Satanás. Y allí, al final de su obra del servicio anual del día de la expiación, el sumo sacerdote confesaba simbólicamente los pecados de 1 año de toda la nación de Israel y le ponía sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviaba al desierto. Un israelita lo llevaba varias horas de camino por el desierto y luego le desataba la soga, le daba un empujón y luego lo miraba hasta que lo perdiera sus ojos y luego él volvía al campamento. Así ese macho cabrío simbólico llevaba los pecados del pueblo. Era el día del juicio para Israel. Por eso ese día para el pueblo de Israel era un día de ayuno, un día de profundo sentimiento, de profundo estudio, análisis de corazón, y era un día de tristeza también. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote moría dentro del santuario, la gloria de Dios lo consumía, moría todo el pueblo. Por eso era un día de juicio. Entonces ahí estaba cómo procedía pues Aarón. Y Aarón pondrá las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de sobre ellos a la tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y se llevaba simbólicamente todos los pecados. Ahora vamos a otro punto importante. Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos sacrificios terrenales, ya no necesitamos ofrendas de animales, puesto que el sacrificio que Él se sacrificó
como el Cordero sin mancha y sin defecto en la cruz del Calvario a favor de nosotros, para poder expiar el pecado de cada uno de nosotros. Según Hebreos 8:3 dice así: porque todo sumo sacerdote estaba ordenado para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Pero por lo cual, dice, es necesario que también Cristo, que es ahora sumo sacerdote, tenga en el cielo algo que ofrecer. Y ahora la pregunta es, el sacerdote, el sumo sacerdote terrenal, él presentaba sacrificio y ofrendas. Este sumo sacerdote en el santuario del cielo tiene algo que ofrecer. La pregunta es, ¿qué tiene que ofrecer? Él ofrece también el sacrificio. Él ofrece la ofrenda de su vida perfecta y ofrece el sacrificio de su vida que él entregó en la cruz del Calvario para que nosotros seamos aceptados y para que seamos reconciliados y para que seamos justificados, salvados en el cielo y también en el alma, en la mente, porque la salvación implica una declaración en el cielo y un proceso de renovación en la mente, que se llama regeneración. Entonces Dios hizo un llamado específico a Aarón para ser sumo sacerdote sobre toda la nación de Israel. Cristo fue declarado por Dios Padre para ser sumo sacerdote de todo el mundo. Y así lo especifica la palabra de Dios. Según carta a los Hebreos 7, 21 y 22, dice así: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Carta a los Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué grandeza que ahora Él es sumo sacerdote! Así como el sumo sacerdote terrenal era un mediador entre Dios y el pueblo, el sumo sacerdote en el santuario del cielo, Cristo Jesús, es mediador entre Dios y el hombre. Por eso dice, está en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros, para que usted y yo cada día sea justificado y para que cada día sea regenerado, salvo de la culpa del pecado y condenación de la ley, y salvo del poder y del dominio y de la corrupción del pecado, para que nosotros podamos vivir esa vida de santidad ahora en esta tierra, en obediencia a la santa ley de Dios, que es el carácter de Dios. Es así entonces, y esto debe llenarnos de profunda alegría, que ahora tenemos un mejor sacerdocio. Como Cristo, después de su ascensión, dice la inspiración, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos. Escuche eso. Él intercede para que usted sea perdonado, pero antes el Espíritu de Dios tiene que darnos arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que producirse en el corazón del creyente. Entonces, en beneficio de los creyentes arrepentidos. Así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Cristo ahora, Él también está rociando su sangre, ofreciendo su sangre como mérito delante del Padre, para que nosotros también recibamos por gracia de Dios la salvación. ¡Qué grandeza! Así enseña la palabra de Dios. El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo, o sea, el sacrificio de Cristo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, que es mediador del nuevo pacto.
ese nuevo pacto que ahora está en ejecución y se realiza ahora la obra sacerdotal de Cristo en el cielo. Porque no tenemos, dice la palabra de Dios, Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Continuamente deberíamos estar mirando a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Al contemplarlo seremos transformados a su imagen y nuestro carácter llegará a ser semejante al suyo. Deberíamos regocijarnos de que el juicio haya sido dado al Hijo, quien gracias a su humanidad pudo familiarizarse con todas las dificultades que acosaban al ser humano. Qué importante. Entonces ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora Él también presenta la ofrenda de su propio cuerpo, que fue aquí desgarrado, que fue exterminado, fue muerto en la cruz del Calvario, pero resucitó y ahora es nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. En el sistema típico que era sombra del sacrificio del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. O sea, se refiere al santuario terrenal, a la obra del sumo sacerdote terrenal. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción y apartamiento del pecado de Israel. O sea, era así como el sumo sacerdote simbólicamente sacaba el pecado que estaba registrado en la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo, allí en la aspersión de la sangre todos los días. Entonces, en el día de la expiación, el sumo sacerdote sacaba esa sangre, sacaba esos pecados registrados allí simbólicamente y le colocaba en la cabeza del macho cabrío y lo enviaba al desierto y allí moría. Prefiguraba la obra final del ministerio de nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, o sea, de Cristo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve la obra de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente la segunda venida en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Quiere decir que ha terminado el juicio investigador y es en ese momento también que termina el tiempo de gracia. Entonces Él coloca también, así como el sumo sacerdote colocaba en la cabeza del chivo los pecados de Israel que había cometido un año y habían sido registrados, pues en la cortina simbólicamente le colocaba en la cabeza del macho cabrío y lo enviaba al desierto. Cuando Cristo termine su obra sumo sacerdotal en el cielo a favor de nosotros, confesará todos nuestros pecados entonces sobre la cabeza de Satanás y lo enviará a este desierto de este mundo por 1000 años para que él cargue la culpa de nuestros pecados, y al final, así como el chivo moría en el desierto, Satanás morirá en este mundo, pues consumido en el lago de fuego y azufre. Así que, queridos hermanos, hoy estamos viviendo en un tiempo solemne en la obra sacerdotal de Cristo. Recordarles para terminar que el pecado pasa por 3 procesos: cometido, perdonado y borrado. En este mismo momento nuestro sumo sacerdote en el cielo está haciendo esta obra grandiosa de borrar. Está llegando a la fase final el pecado, el borramiento de los registros del cielo. Así que es necesario que nosotros cada día miremos pues a la obra que Cristo realiza en el cielo a favor de cada uno de nosotros, y la victoria del pueblo de Dios es cuando todo nuestro registro de pecado haya sido eliminado del santuario del cielo. O sea, el santuario habrá sido purificado definitivamente de las manchas de pecado que están registradas allá. Así que, estimados hermanos, hemos estudiado la 4ª lección, vislumbres del Evangelio en el sacerdocio levítico, símbolo del sacerdocio de Cristo. Y quiero terminar esta lección, este estudio, pues con un momento de oración.
Invitamos a todos a inclinar el rostro para poder elevar nuestra alma al cielo y orar agradecidos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te agradecemos profundamente porque nos has dado la oportunidad de poder meditar un momento en tu santa palabra. Gracias por estas lecciones grandiosas que nos has dejado en esta valiosa doctrina del santuario. Danos, por favor, discernimiento, iluminación para que cada día podamos comprender más. Así que, Señor, queremos que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones y tú nos bendigas a todos los hermanos que hemos estado reunidos, Señor, atentos al estudio de tu palabra. Que tu verdad, Señor, sea impregnada en sus mentes y así podamos crecer para gloria tuya. Te imploramos por tu gracia infinita, en el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.